quiero agradecerles entonces por esta presentación, que para mí es un tema súper relevante. En lo particular me resulta muy preocupante lo que está pasando en el contexto de la pandemia con la educación, con el acceso a las clases virtuales, con qué es lo que está pasando con los chicos en distintos lugares del país y del mundo también, ¿no? ¿Por qué no? Así que vamos a escuchar a Natalia, a Mari y a Diana, que nos van a hablar un poquito de estas cuestiones educativas. Natalia. Bien, bueno, yo les voy compartiendo mi pantalla, a ver la presentación. Bien. ¿Estamos? A ver. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para dar esta charla, que la verdad fue una oportunidad para frenar un poco y reflexionar acerca de las consecuencias de este contexto actual sobre la equidad educativa, que es un tema que trabajamos bastante con Mari en nuestros proyectos de investigación. Y bueno, también aprovechamos para invitar a Diana, que además de ser profesora del departamento, es capacitadora docente en la provincia de Buenos Aires. Entonces la idea es que ella nos cuente un poco acerca de qué es lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Bien, el concepto central de esta charla es la equidad educativa, que puede pensarse desde una perspectiva interna o externa. Y en particular, para el tema que vamos a tratar hoy, es más relevante pensar en la equidad educativa interna, que es una situación ideal en la cual se busca superar aquellos condicionantes o determinismos socioeconómicos en el tránsito por el sistema escolar. El concepto de equidad educativa no es unívoco y puede pensarse en general como la igualación de cierto aspecto entre las personas, ¿no? Y esto lleva a preguntarnos, junto con Amartya Sen, ¿igualdad de qué? Es decir, que la definición de igualdad, de equidad educativa va a depender de aquel factor o aquella dimensión que se determine como elemento de igualación entre los estudiantes. Y en este sentido nos parece apropiado pensar en un criterio de justicia social que reconozca la relevancia de aquellos factores o aquellas circunstancias que escapan al control de las personas y que van a determinar o incidir en sus oportunidades, ¿no? Pensar entonces en tratar de igualar las oportunidades de las personas más allá de aquellos factores que están fuera de su control. Y esta mirada es compatible a su vez con una definición de la equidad educativa como la igualdad en los resultados educativos establecidos como deseables, lo cual implica que se trate de establecer aquellas condiciones y comprometer todos los recursos que sean necesarios para que todas las personas tengan la oportunidad de arribar a un conjunto mínimo o básico de conocimientos y luego tener la posibilidad de profundizar en su formación o en esos conocimientos si así lo desearan. Y más allá de cuál sea la definición que es social y que es política, incluso de este conjunto mínimo de conocimientos o de resultados básicos, lo que se trata es de invocar el principio aristotélico de desigual trato para los desiguales o equidad vertical. Esto quiere decir que si buscamos alcanzar una situación homogénea en una situación de condiciones iniciales o desventajas iniciales, de heterogeneidades iniciales, entonces es necesario adoptar medidas que van a ser heterogéneas. Es decir, que es probable que haya que instalar desigualdades en ciertos atributos para lograr una igualdad en otros o en los resultados finales. Y esto implica entonces darle más a aquellos que menos tienen o una especie de discriminación positiva. Sin embargo, lamentablemente lo que se observa cuando uno mira la evidencia empírica en nuestro país es que sucede justamente lo contrario, que están recibiendo más aquellos que inicialmente ya tenían más, ¿no? Y que hay grupos sociales que tienen condiciones de educabilidad o de demanda educativa que son desfavorables porque las circunstancias con las que conviven o las herramientas de las que disponen ellos y sus familias no les permiten acceder de la misma manera al sistema educativo o transitar por él en condiciones, obtener el mismo éxito en el sistema educativo que otros grupos sociales. Y a su vez, más allá de estas condiciones de demanda desfavorables, también se enfrentan con condiciones de oferta educativa desfavorables porque nuestro sistema educativo se encuentra segmentado. Esto quiere decir que se puede hablar de circuitos educativos que son diferenciados, en los cuales la calidad de los recursos y de la enseñanza que reciben es diferente según el origen social. Entonces, condiciones de demanda educativa desfavorables, condiciones de oferta desfavorables terminan ampliando las desigualdades iniciales.
Y esto se puede ver luego en los resultados, ¿no? Como uno se imagina, aquellos que provienen de un contexto social más desfavorecido, que tienen un nivel socioeconómico bajo, tienen menores tasas de asistencia. Bueno, acá vemos la asistencia para el grupo de 13 a 17 años, que es del 90% en el caso del nivel socioeconómico bajo, del 99% para aquellos de nivel socioeconómico alto. También las tasas de extraedad, en este caso son mayores para los de menor nivel socioeconómico. Y el desempeño, cuando uno ve luego, bueno, cuál es la calidad de los aprendizajes que adquieren aquellos que logran transitar por el sistema educativo, según las distintas pruebas estandarizadas, en este caso las de aprender, se ve que quienes provienen de un contexto social con menor nivel socioeconómico tienen un resultado que es menor a aquellos que provienen de un contexto más favorecido. Y por otro lado nos encontramos en el país con desigualdades territoriales. Acá lo que vemos es bueno, un mapa que muestra cuál es el desempeño en la prueba de matemática en aprender en el año 2017, y el porcentaje en cada provincia es qué porcentaje de los alumnos alcanzó solo el nivel mínimo, el primer escalón de desempeño en matemática. Cuanto más oscuro es el color, como en el NOVA o en el NEA, vemos que hay una gran proporción de los alumnos de esa provincia que solamente se quedan en ese nivel mínimo de aprendizajes en matemáticas. En un sistema educativo que está descentralizado, con las desigualdades interprovinciales que conocemos, ¿no? En términos económicos y sociales, no se puede hablar de un único sistema educativo, sino que hay que pensar en subsistemas educativos provinciales. Entonces, por eso cobra relevancia enfocarnos en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y para ello contamos acá con algunos datos básicos para tener un pantallazo, ¿no? Son unos casi 4 millones de estudiantes en la provincia. Es el subsistema educativo más grande, que abarca casi un 40% de la matrícula total nacional. La cobertura en todos los niveles es importante, y son casi 300.000 docentes en actividad. Es decir, que es un sistema grande que tiene grandes desafíos, ¿no? Para su gestión, para su gobierno. Y a su vez, las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta gran parte de la población de la provincia, como, fíjense, un 56% de los menores de 18 años que habitaban en una situación de pobreza, hacinamiento, un bajo acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, esto hace que el sistema educativo enfrente dificultades para garantizar resultados equivalentes para todos sus alumnos, para compensar en definitiva esas desventajas iniciales. Y esto se ve, acá simplemente a modo de ejemplo, en los resultados, ¿no? En el desempeño, por ejemplo, en lengua, según nivel socioeconómico, de nuevo, de las pruebas a aprender, vemos que, perdí mi mouse acá, aquellos que tienen nivel socioeconómico bajo tienen una gran probabilidad de quedarse en ese nivel mínimo de desempeño por debajo del nivel básico en lengua, y esta probabilidad se va reduciendo a medida que aumenta el nivel socioeconómico de los alumnos. Por el contrario, va aumentando la probabilidad de que los alumnos lleguen al nivel de desempeño avanzado en la prueba de lengua. Lo mismo ocurre en matemática, lo mismo ocurre en casi cualquier indicador que uno quiera analizar. Y en el caso de la ciudad de Bahía Blanca, bueno, no hay mucha información disponible. Nosotros, a través de distintos proyectos de investigación, del Departamento de Economía, bueno, algunos liderados por Silvia, del Instituto también, hemos ido haciendo como un trabajo de hormiga de recopilación de evidencia estadística, y lo que pudimos concluir en principio es, bueno, más o menos lo que ocurre a nivel del país y de las provincias, de la provincia, que en aquellos barrios que son vulnerables o que son periféricos en la ciudad hay niveles significativos de necesidades básicas insatisfechas, los chicos viven en hogares donde el clima educativo es bajo, la cobertura educativa está lejos de ser universal, hay problemas de repitencia, de ausentismo escolar, y existe un acceso que es deficiente a Internet y también al saber usar las tecnologías de la información, es decir, que hay brechas digitales, primera y segunda brecha digital. Y ahora en una investigación más reciente lo que estamos comprobando es que también, justamente esto de la segmentación del sistema educativo, que podemos diferenciar o identificar circuitos educativos diferenciales en la ciudad en función de la calidad de los recursos materiales y humanos de las escuelas, los tipos de gestión, y también según el perfil de la población estudiantil que atienden. Es decir, que los alumnos se van insertando en ciertos circuitos educativos, en ciertos tipos de escuelas, en función de su origen social, y acceden a través de esas escuelas a distinta calidad de servicios, a distinta calidad de los recursos. No sé si podríamos decir de enseñanza, pero sí al menos de los recursos. Entonces, en este contexto de fuerte inequidad educativa a nivel del país, a nivel de la provincia, a nivel de las ciudades, que irrumpe a principios de este año, de este ciclo escolar, la pandemia por COVID, y bueno, se da la medida que todos conocemos de interrupción de las clases presenciales y el objetivo de política de sostener la continuidad escolar de manera virtual en principio.
Y para ello se fueron diseñando algunas medidas de política, algunas soluciones educativas. En primer lugar, digamos, hay un documento del CIPEC que me pareció interesante para resumir esto, que habla de 5 ejes en los cuales a través de los cuales se organizan estas políticas. El primero es un eje que tiene que ver con el acceso a los contenidos pedagógicos, es decir, tratar de lograr que todos los alumnos sigan accediendo a los contenidos, principalmente a través de plataformas digitales, como la plataforma Seguimos Educando, la biblioteca digital, pero también se han emitido programas con contenido pedagógico a través de la televisión pública, a través de radios estatales, repetidoras, y bueno, para aquellos alumnos que no tienen conectividad, se ha tratado de imprimir cuadernillos, imprimir material que se va distribuyendo de manera física para que logren acceder a ciertos contenidos. El segundo eje tiene que ver con la infraestructura digital, con tratar de ampliar esa infraestructura, en primer lugar garantizando la gratuidad de la navegación en esta plataforma Seguimos Educando. Hubo programas de distribución de dispositivos, y en tercer lugar, bueno, tratar de acompañar a los docentes a través de ofertas de capacitación gratuitas, un acceso a cursos de manejo de las nuevas tecnologías, plataformas como para tener acceso a material, para manejarse de distinta manera a través de estas nuevas modalidades docentes de enseñanza, y también distintos espacios de consulta, de escucha activa. El cuarto eje tiene que ver con sostener justamente estas condiciones de educabilidad de los alumnos, ¿no? Sostener a las familias, y en primer lugar tratar de reemplazar el servicio alimentario que lamentablemente cumplen y que es tan importante en nuestro sistema educativo, a través de la entrega de bolsones, de viandas desde las escuelas, a través de las asignaciones, ¿no? De transferencias a las familias, y distintos programas que, digamos, cada provincia va tomando diferentes medidas, pero que buscan de alguna manera acompañar el proceso educativo de las familias, o acompañar a las familias para que acompañen a los alumnos. Y por último sería el tema de la cuestión de la organización o la reorganización escolar, que tiene que ver con que, bueno, ahora la modalidad de enseñanza ha cambiado, las reglas de juego que valían antes quizás no valgan ahora, entonces tratar de repensar las formas de enseñanza, las formas de evaluación para garantizar esta continuidad y básicamente para tratar de sostener el vínculo de los alumnos y la escuela. Bueno, ahora Mari nos va a comentar acerca de los impactos de estas medidas. Te dejo la palabra. Cuando comenzó la pandemia, nos pusimos a pensar cuáles podían ser los impactos sobre la equidad educativa. Tomamos de la economía de la educación distintos estudios acerca de los resultados educativos, algunos propios, y fuimos viendo los factores determinantes, ¿no?, de los resultados educativos. Cuando hablamos de resultados, no nos referimos solamente a la trayectoria a través de los distintos niveles, sino que hablamos de resultados cognitivos, es decir, qué conocimientos y qué aptitudes adquieren los chicos, y también resultados educativos no cognitivos, que tienen más que ver con hábitos, con actitudes, y que a su vez estos resultados cognitivos y no cognitivos se suelen retroalimentar. Dentro de los factores determinantes de estos resultados, algunos no se van a ver afectados por la pandemia, como por ejemplo la edad, el género, la trayectoria educativa previa, que son cuestiones que ya estaban, sino que hay otros, digamos, resultados que sí se van a ver afectados por otros determinantes, que tienen más que ver con cuestiones personales, familiares, como la composición del hogar, el clima educativo del hogar, el trabajo de los adultos, etcétera, o escolares, que tienen que ver con recursos físicos, recursos humanos, cómo se gestiona la escuela y demás. Ahora sí, Nati. Bien. Dentro de los factores personales, se destaca que hay dos impactos. Un efecto directo de la pandemia sobre la salud física, que tiene que ver justamente con los contagios, con los efectos sobre la salud, con las secuelas que pueden llegar a transitar algunas personas por un tiempo. Y también un efecto indirecto que es consecuencia del distanciamiento social, que es la medida que, digamos, internacionalmente se ha encontrado para, por el momento, combatir este virus. Este impacto indirecto tiene mucho que ver con la crisis económica que genera también el distanciamiento social, y no solamente con no poder llevar adelante la vida en términos de normalidad. Hay un informe de UNESCO para América Latina que habla de este efecto
emocional negativo, y destaca que se agrava en los contextos de pobreza e indigencia. ¿Por qué? Por dos motivos. Por un lado, porque los sectores vulnerables tienen una menor capacidad de hacer frente a los problemas emocionales, sea a través de la ayuda de un profesional o a través de lo que se considere necesario. Y por otra parte, suelen tener menores ingresos, trabajos más inestables e informales, que se han visto más afectados por el distanciamiento social. Si miramos datos para Argentina y para Bahía Blanca, siempre hablando no del sector urbano, son datos de la EPH, vemos que tanto la pobreza como la indigencia han aumentado. Esto hace que sea más difícil sobrellevar el impacto emocional negativo de la pandemia. Y también cabe destacar que hay hogares que es la primera vez que están recibiendo asistencia. Y esta situación inédita genera un estrés aún mayor. Además de que quizás no estén acostumbrados o no tengan la información suficiente sobre cómo ser asistidos. Por otro lado están los factores familiares, Nati, que tienen que ver con estos factores personales que observábamos. Los factores familiares podemos destacar los que son de índole material, como por ejemplo el hacinamiento, que siempre es un factor negativo sobre los resultados educativos, pero imaginemos que en este contexto es un factor que ha cobrado más relevancia. En los hogares donde hay menos espacio es más difícil llevar la escuela a casa. También hay hogares que tienen menos recursos educativos. Hay una cuestión de la intensidad de uso de los servicios públicos, sea internet, luz, gas, agua. Los hogares más empobrecidos los tienen de manera precaria, entonces, o quizás no los tengan. Entonces, pasar más tiempo en el hogar también va a tener un impacto negativo sobre los resultados educativos. Y lo que se viene hablando mucho todo este tiempo, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, la primera brecha digital que se refiere al acceso. Hay hogares que no tienen acceso o que tienen un acceso restringido porque entre muchos miembros de la familia tienen que compartir dispositivos. Esta brecha puede llegar a ser subsanada a través de políticas de entrega de computadoras y demás, como algo se hizo, pero hay una segunda brecha que es más difícil de ser subsanada, que es la del uso y buen uso de las TICs. Y esto se relaciona con las cuestiones de índole intangible de los hogares, como es el clima educativo, que se define como el promedio de años de estudio de los adultos. Quienes tengan un clima educativo más alto van a poder hacer un mejor uso de las tecnologías, pero a su vez, si los adultos del hogar tienen mayor educación, también van a poder ayudar más a sus menores con las tareas. En América Latina, esto es más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes tienen algún problema de precariedad en su vivienda, y esto hace que esto sea relevante en este contexto de pandemia. Y bueno, en Bahía Blanca, como decía Nati en un inicio, no estamos lejos de estas situaciones tampoco. Ahora sí, la siguiente. Acá hay un par de datos que provienen de la encuesta que hizo SUTEBA en Bahía Blanca, más o menos en el mes de junio, a docentes de nivel inicial, medio y primario, donde vemos que se les preguntaban sobre los estudiantes de su curso, y por ejemplo, un 44% tenían que compartir dispositivos con la familia, y un 14% directamente no tenían. Si bien todos tienen celular, sabemos que no es lo mismo asistir a una clase en la computadora que a un celular. No todos, pero bueno, una mayor cantidad tiene celular. Y por otro lado, en relación a si seguían asistiendo a las clases, vemos que un 48% de los docentes dijo que alguno de sus estudiantes ni siquiera habían empezado, y un 17% mencionó que algunos habían abandonado la educación virtual. Ahora sí, la siguiente. Toda esta cuestión nos hace ver que los grupos vulnerables, como ya sabemos, son los más expuestos a los shocks externos. La pandemia se convirtió en un shock externo,
que nos obligó a todos a permanecer más tiempo en los hogares. ¿A qué nos lleva esto? El mayor uso de los hogares implica que hay que aumentar las tareas domésticas. A su vez, hay que aumentar las tareas de cuidado, porque nos quedamos sin instituciones que contengan a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la escuela, los clubes, las actividades extraescolares. De acuerdo a la fase de aislamiento en la que nos encontremos, puede o no venir una empleada doméstica, una niñera a la casa. Esto hace que, dado que muchos hogares hoy por hoy siguen organizándose, otorgándole este rol principalmente a las mujeres, el impacto sobre las mujeres o sobre los niños, niñas y adolescentes que colaboran en las tareas docentes, en las tareas del hogar, esto hace que sean grupos que están en una situación peor. Y otra cuestión es la violencia dentro de los hogares. Las cuarentenas prolongadas, el hacinamiento y la precarización económica han aumentado las denuncias sobre violencia doméstica. ¿Nati? Con respecto a los factores escolares, las características de la población estudiantil se han visto, digamos, afectadas notablemente como determinante de los resultados educativos, porque las escuelas que atienden a una población estudiantil más vulnerable han tenido que tener, además de la continuidad pedagógica, la continuidad alimentaria y para la continuidad pedagógica no han contado con internet, han tenido que salir a repartir cuadernillos, lo que implicó mayor trabajo para los docentes. Nos perdimos el llamado efecto de pares. Para aprender es necesario estar con los compañeros, la motivación es sumamente importante, y quienes están sin posibilidad de conectarse tienen un efecto de par cero. El resto puede tener algo. Y otra cuestión es la precarización del trabajo docente y los docentes sosteniendo sus propias familias. ¿Nati? Una situación que muestra la encuesta es que el 79% indica que está trabajando más que antes. Siguiente. Entre eso, trabajar más que antes, observamos que un 34% trabaja más de 8 horas diarias, lo cual hace eclosión con el trabajo doméstico también. ¿Sí? Bien, por otro lado, los docentes, muchos no cuentan con sillas ergonómicas ni con mesas de computadora, tienen que usar los recursos de su hogar como la computadora o la conexión a internet, y muchos expresan que se les dificulta el teletrabajo. En la encuesta dicen que el problema es compartir las tecnologías con la familia o no tener espacio suficiente en el hogar, también se presenta como un problema. Siguiente. Muchos tienen a cargo personas para cuidar, un 58% tiene a cargo personas para cuidar, y un 20% se define como el único cuidador de esas personas. Nati. Bien. Todo esto que dije hasta recién nos muestra cómo la pandemia lo que vino a hacer es ampliar la inequidad que ya existía y que mencionaba Nati. Y por otro lado, en uno de los proyectos de investigación estuvimos haciendo entrevistas a directivos de nivel medio acá en Bahía Blanca. Las teníamos planificadas de antes, pero bueno, cayeron en medio de la pandemia, y nos da algunas ideas de la situación de los estudiantes y los docentes. Nos hablan de que hay estudiantes que no se conectan y que esta problemática es mayor en las escuelas de gestión pública, pero que también hay problemática de no conexión por desgaste emocional y por cansancio. También que es más difícil contener a los chicos, como decía una profesora, no podemos salir al cruce y preguntarles qué es lo que les está pasando, en los recreos, por ejemplo. Los chicos saben que en la escuela hay otros adultos que los pueden escuchar, y ahora eso no está, o está de una forma más difícil de llegar. Hoy hablábamos de la violencia doméstica, la escuela es muchas veces la que la detecta. Y también los directores nos hablaban de que hay familias que se pusieron en contacto para manifestar problemas económicos que están atravesando. Bueno, y con respecto a los docentes, vimos que los directivos tienen una valoración positiva del trabajo que están realizando, tuvieron que capacitarse en tiempo récord, destinar más tiempo, como mencionaban. A veces
esto de que tienen que poner sus propios recursos. Algunos mencionaban que en ciertas escuelas en la presencialidad también ponen sus propios recursos. Destacaban que todo lo que mencionamos antes que le está pasando a los chicos, también le está pasando a los docentes, ¿no? Situaciones complejas en las familias, en los hogares. Esto de compatibilizar trabajo con tareas del hogar. Y por otro lado, valoran mucho que se han esforzado por la continuidad pedagógica y que hay familias que están demostrando que valoran ese esfuerzo, digamos. Y ahora sí, los dejo con Diana, que está en el campo y nos va a poder dar una mirada precisa de lo que está pasando en Bahía Blanca. Sí, precisamente me interesaba remarcar algunas cuestiones, ¿sí? Que son condicionantes. Por eso, en primeros términos, hablar un poquito de esto de continuidad pedagógica en ASPO. ¿Por qué? Porque normalmente hablamos, bueno, esto es educación a distancia, es educación virtual. No, en realidad no es ninguna de esas condiciones, porque es continuidad pedagógica en aislamiento social preventivo y obligatorio. Es algo de emergencia. Los docentes han salido a cubrir esta emergencia, pero sin la formación específica, por ejemplo, en educación a distancia. Tampoco podemos pensar en educación virtual, porque no todos tienen dispositivos para conectarse, ni siquiera la continuidad pedagógica sí o sí se hace por esos medios. En muchos casos es a través de cuadernillos. Entonces creo que esto está bueno pensarlo, porque es algo nuevo. No sabemos exacto, ¿no es cierto?, cómo podríamos pensarlo desde un plano teórico, esta continuidad pedagógica, hasta que no pase el tiempo y podamos realmente testear lo que ha sucedido. Entonces, por eso digo, esto es algo nuevo, no está enmarcado en educación a distancia para nada, porque es una emergencia y es algo que los docentes se enfrentaron, los docentes, las escuelas, las familias, la comunidad educativa la enfrentó en una situación de pandemia. Entonces, por eso marco que es una nueva condición. Pero el problema es que esa nueva condición marca aún más la inequidad educativa. Por eso pensé, ¿no es cierto?, continuando con lo que comentaban las chicas, pensar que cómo influye esta nueva condición de continuidad pedagógica en ASPO en estos mismos determinantes de los resultados educativos. Estos determinantes personales, familiares y escolares. Y ante todo lo que hace es acentuar estos determinantes. Por otra parte, me enfoco ante todo en el determinante escolar. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo que estamos llevando adelante desde el CIE en este año es junto a las escuelas, a los docentes, a los inspectores, a los jefes distritales. Entonces eso hace que esté más enfocada en el trabajo de ver qué es lo que sucede en territorio, sobre todo pensando en este determinante escolar. Y no estoy tan al tanto de lo que está sucediendo con respecto a determinantes personales y familiares, sí, de algún modo que también llega, ¿no? Y lo que se nota, ante todo, es que los objetivos de las instituciones educativas han sido muy disímiles, ¿sí? Porque en algunos casos el principal objetivo ha sido mantener la nominalidad de sus alumnos. Es decir, tratar de sostenerlos y que no se caigan. A ver, ¿cuándo están conectados? ¿Cuándo no me puedo conectar? ¿Cuándo puedo acercarle un cuadernillo? ¿Cuándo no? Pensando en esto, a ver, ¿cuántos tengo registrados que están haciendo, entre comillas, algo, o que tienen algún contacto con sus docentes o con la escuela? Y por el otro lado, una preocupación de otras instituciones educativas que lo que han estado pensando es replicar la presencialidad en este nuevo contexto. Entonces, a modo de ejemplo, bueno, si las clases de economía estaban los lunes y martes de 7:30 a 8:30, bueno, seguirán así por medio de Zoom. O sea, replicar hasta el horario exacto que tenían los chicos en su horario escolar, ¿no? Entonces, ver cómo hacemos, y los docentes sí o sí tienen que estar conectados por Zoom, sí o sí tienen que dar determinada cantidad de tareas, o sea, una preocupación que dista mucho de la preocupación de otras instituciones que al menos estaban buscando mantener la nómina de sus alumnos. Creo que justamente esto es lo que genera esa mayor amplitud entre puntas
y justamente apunta a reforzar la inequidad educativa. ¿Por qué? Porque ya los chicos no van a la escuela de modo presencial, no están en la institución, no están en el aula. Entonces, ¿cómo hago para sostener esto? Por supuesto que eso hace que los objetivos también sean distintos. Hay escuelas que han tenido que cubrir esa función asistencial de hasta repartir bolsones, ¿sí? Entonces, llevar el bolsón junto con el cuadernillo. Y hay otras escuelas que no, que solo están pensando a ver cómo hacer para poder lograr una calidad educativa a través, ¿sí?, de este modo nuevo de enseñanza. Entonces, bueno, qué dispositivos, qué plataforma utilizamos, podemos usar Classroom, podemos usar todos los mecanismos que tengamos a mano. Entonces, creo que eso también genera que haya mucha mayor desigualdad. Por otra parte, también han salido muchos directores, no solo pensando en que, bueno, que tenían que llevar el cuadernillo y el bolsón, sino ver qué estaba pasando en algunos hogares, que por ejemplo sabían que había hogares que tenían conectividad y sin embargo los alumnos no se estaban conectando, entonces muchos de ellos han salido a tocar timbre por las casas y preguntar qué estaba pasando, ¿no es cierto?, que los alumnos no tenían contacto con la escuela, o sea, un trabajo muy arduo y muy, hasta pensando en el 1 a 1, llevar esos registros, un trabajo muy, muy complejo. Pero bueno, por supuesto, las instituciones, según la problemática que tenían, iban determinando diferentes hojas de ruta. ¿Sí? Algunos era esto, el sostenimiento, la nómina, que no pierdan, entre comillas, la regularidad, porque más de 30 días que el alumno no se conecta con sus docentes, con los directivos, o que no tiene ningún contacto, se considera que ha perdido la regularidad, y para eso se establecerán dispositivos de recuperación nuevos, ¿sí? Que esos son los planes que ya empiezan a funcionar ahora, octubre, noviembre, diciembre, y febrero y marzo, ¿sí? Dispositivos como de tutorías acompañadas, el dispositivo ATR y demás. Entonces, bueno, era ver hasta qué punto podíamos lograr que no pierdan esa, entre comillas, regularidad. Que podía ser el contacto, no digo solo online o virtual, sino a través de alguna tarea escrita, algo que alcanzaban a llevar. Entonces, bueno, realmente son realidades sumamente complejas y sumamente disímiles. No, por eso también, entre estos objetivos de las escuelas, ¿sí?, vamos a encontrar que, bueno, hay escuelas que están preocupadas en cómo los docentes están llevando a cabo diferentes estrategias para lograr una buena, entre comillas, calidad educativa, y por otra parte, hay escuelas donde están preocupados a ver si sus docentes, al menos por medio de WhatsApp, logran tener algún contacto con aquellos alumnos más perdidos. Entonces, creo que eso ha hecho que, bueno, las diferencias sean cada vez mayores. Y por otra parte, la cuestión de la política de cuidado. La política de cuidado se instaló también junto a la continuidad pedagógica. Entonces, ¿qué sucede? En algunas familias la política de cuidado está medianamente cubierta por las condiciones que las mismas chicas mencionaban, ¿sí? Qué condiciones hay en el hogar, qué cuestiones pueden tener a mano, cómo pueden desarrollar sus tareas educativas, si realmente el clima familiar ayuda, apoya, ¿no?, este apoyo parental tan necesario, y en otro caso cómo esa política de cuidado cobraba otro significado que tenía que ver con, bueno, cuidarlos más allá de lo que la función de enseñar que tiene la escuela fuera cubierta. Entonces quedaba en un cuidado más dedicado, digamos, a la asistencia de esos hogares en esa política de cuidado. Creo que eso también ha generado que se acreciente la inequidad educativa. Al mismo tiempo, bueno, se acentúa cada vez más la heterogeneidad dentro de los segmentos. ¿Por qué? Porque también, como bien lo plantea y lo investiga la economía de la educación, muchas veces tenemos estos segmentos, ¿no es cierto?, escuelas privadas, escuelas públicas, pero lo que está sucediendo es que al interior de esas escuelas también hay mucha fragmentación, sobre todo en las escuelas públicas. Por ejemplo, las escuelas públicas
que tienen horario matutino, vespertino, horario nocturno, o sea, tienen diferentes horarios, se encuentran que no pueden, en estos casos, poner a disposición las mismas estrategias, porque en realidad también están muy fragmentados al interior, y en muchos casos, muchos alumnos, sobre todo del secundario superior, ya han iniciado su camino laboral, de diferentes formas, ¿sí? Quizá han tenido que salir también a hacer changas, pero eso ha implicado mayor desconexión con la escuela. Por eso la equidad educativa vulnerada, ¿sí? Y lo que se ve en las escuelas es que intentan poder integrar estas cuestiones, ¿no?, que se presentan a través de diferentes proyectos. Los diferentes proyectos que están planteados tienen que ver con la integración de sus alumnos en diferentes instancias también. Priorizando ya algunos, podríamos pensar contenidos, o bien como dicen los documentos, ¿no?, el currículum priorizado, es bueno ver cuáles serían esos contenidos, o distanciándose de lo que sería específicamente disciplinar y pensar ya en saberes integrados, ¿sí? Poder desarrollar en los alumnos ciertas habilidades, ciertas competencias, donde también estos contenidos están integrados, pero enfocados más en el hacer. Por ejemplo, proyectos que tienen que ver con las famosas huertas, ¿sí?, que ya hace rato que las escuelas vienen trabajando, pero eso colabora incluso en la alimentación de ciertas familias, o huertas que se organizan en la misma escuela y luego se puede repartir lo que se produce. Otras escuelas que trabajan con proyectos de tutorías, ¿sí?, designan determinados docentes con determinada cantidad de alumnos para que hagan un seguimiento mucho más individualizado, como para también fomentar esto que sería el sostén. Algunas escuelas que están iniciando proyectos más de tipo microemprendimientos para que los alumnos puedan enfocar sus inquietudes y puedan encontrar alguna salida inmediata en este momento, sobre todo con aquellos que han tenido que salir a trabajar, sobre todo los últimos años. Eso se ha visto mucho y es una preocupación, porque es probable que les cueste terminar el nivel secundario. Y por otro lado, diferentes proyectos o alternativas que tienen que ver con esto de intentar motivar a los alumnos para que tengan contacto con las escuelas. ¿Por qué? Porque también la salud, podemos pensar, sobre todo de los adolescentes, se ha visto muy afectada. Esto de no tener el contacto con sus pares, de no poder realizar actividades junto con los otros, se ha visto mucho en lo que podemos pensar el contacto con la escuela, la motivación y las ganas hasta de realizar diferentes actividades que proponen los docentes. En una escuela, por ejemplo, de Cabildo, propusieron una pan de fiesta, todo de tipo virtual, con juegos, hicieron tipo competencia, pero eso hizo que muchos alumnos que estaban ya, como dicen los docentes y los directivos caídos, volvieran otra vez a conectarse, y bueno, desde allí establecer otras estrategias. Podemos encontrar un abanico muy, muy amplio para ver cómo se ha innovado. A veces es maravilloso, ¿no?, escuchar a los directivos y a los docentes intentando, ensayando nuevas estrategias, cuestiones que quizá en un contexto que no hubiera sido no hubieran surgido, así que creo que hay mucho potencial allí también para rescatar y para pensarlo a la vuelta de la presencialidad, y en otro caso también entender que quizá esto de tratar de replicar la presencialidad en lo virtual, quizá no sea lo más adecuado, entre comillas, en estos momentos. ¿Sí? Eso es algo también para pensarlo, que quizá se estén necesitando otras estrategias, plantear otras actividades y pensar en otros recursos también. Sobre todo en esto, ¿no?, de pensar no solo en el contenido en sí, sino en saberes priorizados que tienen que ver con el saber hacer, el saber decir cómo se hace lo que se hace, tiene que ver con la comunicación, con la colaboración y con el trabajo en equipo. Creo que allí hay un factor muy importante para que las escuelas puedan trabajar y continuar.
Esto a grandes rasgos para no pasarnos con los tiempos, y había una serie de preguntas que no sé cómo vamos a hacer, si vamos a abrir a estas preguntas para enfatizar más estas cuestiones, o abrimos al público para que también puedan preguntar. Yo abriría... Ahí está. Si quieren empezar con esta serie de preguntas que ustedes se hicieron entre ustedes, estaría bueno, y también los que quieran hacer alguna pregunta, que levanten la mano o señalen o hagan alguna señal para que nosotras podamos darles la apertura del micrófono. Bien. Bueno, yo algunas que ya le habíamos planteado a Diana, la mayoría creo que ya las fue respondiendo, pero algo que me quedaba quizás la duda de qué es lo que ha sucedido en la práctica. Digamos, si ha habido, me pareció que hubo como una definición inicial rápida, con una respuesta rápida desde el sistema educativo nacional y una bajada de línea rápida, pero bueno, en algún lado he leído que también se critica que ante esta velocidad en la respuesta, que puede haber sido muy efectiva si hubiera sido una cuarentena muy cortita, quizás, digamos, por ganar velocidad no se tuvo en cuenta la cuestión de la equidad u otras cuestiones. O sea, ha ido modificando, desde el nivel central y desde las distintas jerarquías institucionales, ¿ha habido un cambio, una modificación sobre la marcha? ¿Cómo lo ves para ir incorporando estos desafíos nuevos? Es bastante complejo esto. Lo que sucedió es que, bueno, había que salir a hacerlo, y desde el día cero, allí los docentes plantearon y dieron inicio a la continuidad pedagógica. Pero en general, todo lo que es documentos y demás, han llegado tarde. Por ejemplo, los docentes estaban muy preocupados por la evaluación, y los primeros documentos de evaluación recién llegaron a mitad de mayo. Llegaron casi en conjunto, el del Consejo Federal y el de Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ya los docentes venían desde marzo manejando distintos dispositivos, digamos, de evaluación, o pensando cómo estaban evaluando, cuando realmente llegaron estos documentos. Entonces había que interpretar los documentos para dar los lineamientos que las escuelas debían adoptar. Pero allí ya veníamos con estas cuestiones que estoy marcando de la amplitud entre puntas. Quizás suena feo esto pensarlo, pero bueno, era una realidad. ¿Por qué? Porque muchas escuelas privadas ya habían evaluado, incluso con formatos hasta de tipo más tradicional, y muchas escuelas públicas no lograban ni siquiera que los alumnos se conecten. Entonces, ya ahí veníamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No les puedo explicar. Hubo de todo tipo de respuestas. Cuando uno trataba de interpretar con los mismos inspectores y directores estos documentos, las escuelas privadas a veces hasta se enojaban, porque ellos ya habían hecho escalas numéricas y demás, y los documentos no planteaban eso. Bueno, fue bastante difícil, había que definir, y ya no estábamos hablando de trimestres, ¿sí? Sino que estábamos hablando de una primera parte del año antes del receso escolar, con un primer informe que había que hacer de tipo cualitativo, descriptivo, explicar hacia dónde iba la evaluación, y luego, bueno, iniciar la segunda parte del año. Pero ¿qué sucedió? Todos estos documentos que les estoy hablando, del currículum prioritario y el documento de evaluación, llegaron hace una semana. Por lo tanto, hubo algún documento del Consejo Federal que allí fuimos, recurrimos a ellos, pero no había lineamientos claros. Entonces, ¿qué pasa? Ya pasó mitad de octubre, y recién ahora tenemos estos lineamientos de cómo seguir. Entonces, en realidad es algo que se ha planteado, que ha ido llegando tarde, porque sostenemos continuidad y demás, pero en base a, en muchos casos, la práctica, la experiencia, lo que se iba construyendo con los directivos, con los inspectores, lo que allí se iba trabajando. Fue muy interesante porque las escuelas no estaban mal encaminadas. Digamos que cuando llegaron los documentos, las escuelas venían trabajando por los lineamientos que estaban diciendo estos documentos, a pesar que, bueno, sí, ahora los documentos marcaron que hay que
no solo evaluar, sino calificar, acreditar y promocionar. Entonces, allí vamos por este nuevo camino que también se está indicando. Pero sí, las diferencias estaban marcadas, porque los registros que estaban llevando tan individualizados quizá las escuelas públicas, con una demanda muy fuerte también de las familias, porque querían que estos registros se hicieran visibles y fueran públicos y que les llegaran tanto a los alumnos como a las familias, no estaba sucediendo lo mismo en las instituciones públicas. Y aparte, todos los medios de comunicación, que lo que se estuvo pregonando es que los chicos iban a pasar todos, que no se los iba a calificar, y todo eso generó, tras que había que ir sosteniendo, sobre todo yo planteo el tema del secundario porque es en el nivel en el que trabajo, tras que había que ir sosteniendo a todos estos adolescentes, encima llegaban esta información que era aún más confusa y que no era lo que estaban planteando desde, por ejemplo, el nivel central. Así que eso, la verdad que no fue nada sencillo, y no es sencillo aún. No es sencillo aún. Y los dispositivos no los veo tampoco fáciles. Tenemos una pregunta, perdón, pensé que habías... Sí, perdón. Tenemos una pregunta para Natalia y para Mari, que pregunta Claudia. Dice, Natalia y Mari lo mencionaron y me quedó una duda, ¿a qué le llaman primera y segunda brecha digital? Y una otra consulta para Diana es si este año no hay repitencia, si eso influye de cierta manera en los rendimientos e incentivos a que se conecten. Si quieren primero contestan de la brecha digital. Sí, la brecha digital se denomina la primera brecha digital a las cuestiones de acceso, ¿sí? Hacia el hogar tiene acceso especialmente a Internet. La segunda brecha digital tiene que ver con el buen uso de las tecnologías, es decir, no es lo mismo tener acceso a Internet porque tenés el dispositivo y porque tenés la red, que saber usarla y hacer un buen uso a la hora de poder estudiar. Por eso decíamos que esa segunda brecha tiene mucho que ver también con el clima educativo del hogar, porque la primera la podés subsanar repartiendo computadoras y conectando a todo el mundo de forma gratuita, supongamos. Pero la segunda es más difícil, porque tiene que ver con el capital humano que hay en el hogar. Y con respecto a la repitencia o no, en realidad no se están considerando trimestres como siempre estamos acostumbrados en el secundario, sino que se va a continuar, por eso se dice es un biaño, porque el año que viene continúa el 2020, es como entre 2020 y 2021 que va a continuar febrero, marzo y quizás se defina en abril. Entonces, aquellos que cumplan en estos registros que yo estaba mencionando recién, hay algunos registros que son de tipo quali, luego se pasarán a algunos registros de proceso con notas conceptuales, esos que hayan cumplido terminarán el año, ¿sí? Y ya está, y aquellos que no hayan, por ejemplo, hayan perdido esta regularidad que les mencionaba, o hayan estado demasiado desconectados, o no hayan cumplido con cierta cantidad de actividades y demás, bueno, ellos van a pasar a lo que sería, podríamos pensarlo como recuperación, ¿sí? Y eso es lo que se empieza a dar desde ahora hasta diciembre, con informes que se van a elaborar, y se continúa esa recuperación en los meses de febrero, marzo, y bueno, finalizando allí por abril. O sea que el año está bien, uno dice no van a repetir, pero continúan, no es que tampoco lo pudieron cerrar este año. Eso es lo que se está haciendo con estos dispositivos de tutoría, ATR y demás. Incluso ya se está pensando que si no recuperan los contenidos va a haber mesas de examen, esto que uno llama previas, eso también va a existir. Lo que van a tratar de eliminar es tipo como nosotros llamamos la correlatividad, sino que por ejemplo si el chico debe, no sé, matemática de primer año y de segundo año, bueno, quizás se le puede hacer una mesa para que rinda las dos juntas. Se están viendo esas cuestiones, cómo llevarlas adelante. Pero los del último año
porque una cosa es la nota conceptual para los otros años, pero los del último año del secundario van a tener calificación con nota como es habitual. El resto tendrá una nota tipo conceptual, pero los del último año de secundario será con calificación. Bien. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, dale, Fernando. Tengo una pregunta para Nati, que la escuchaba al principio que mencionaba esto de las disparidades regionales en Argentina, que el NOVA y el NEA tienen peores indicadores de aprendizaje. Quería preguntarles cómo ven esto de la pandemia, por ahí cómo piensan o si vieron algún estudio, cómo piensan que va a afectar estas disparidades educativas esto de la pandemia. Por ahí pienso que la cuarentena fue menos estricta en el norte, en ese sentido podría ser que el impacto fuera menor en el norte, pero a su vez la conectividad en provincias del norte, por supuesto que es peor, con lo cual en realidad el efecto podría ser más perjudicial en el norte. No sé qué, ¿vieron algo? ¿Piensan qué intuición tienen? ¿Cómo va a afectar esto de la pandemia? Sí. No he visto ningún documento, ningún análisis por ahora, pero me parece que tiene que ver, bueno, por un lado con los distintos contextos socioeconómicos, ¿no? Y cómo habría que ver cómo va afectando este parate en la economía a cada una de las economías regionales, en cada una de las provincias, ¿no? Cuál es el efecto final sobre las tasas de pobreza, de indigencia en cada lugar. Y por otro lado, con la capacidad de gestión que hay en cada subsistema educativo. Así como Diana mencionaba, la variedad de estrategias que hay en las escuelas de una misma ciudad, me imagino la variedad de estrategias que habrá a nivel provincial, ¿no? En cada una de las regiones del país. Y ver cómo cada gobierno de cada provincial ha ido respondiendo ante estas demandas y ante estas necesidades de definiciones inminentes. Yo creo que, a ver, no me atrevería a dar un diagnóstico, una predicción, pero me imagino que esto va a terminar acrecentando las diferencias iniciales, ¿no? En aquellas provincias donde la capacidad de gestión inicial era más pobre y bueno, la capacidad de reaccionar ante un shock de este tamaño va a ser menor también. No sé si Mario, vos has visto algún análisis a nivel provincial, pero bueno. No, me atrevería a decir que todavía no hay nada así publicado, pero no, por lo menos en lo que estuvimos buscando y demás, no vimos nada todavía. Pero coincido con Nati en, así como hablábamos que los hogares vulnerables son los que, digamos, más se ven afectados por un shock externo, creo yo que las provincias más vulnerables también van a ser mayormente afectadas. Pero bueno, no tenemos ni datos ni hicimos un análisis al respecto. Lo que yo he leído hace poquito, había un paper que no tenía que ver con la pandemia, en realidad creo que fue previo, pero que cuantificaba cuál es el impacto, digamos, negativo de la interrupción escolar durante el verano, el receso de verano, ¿no? Que cuanto más largo era ese receso, mayor era el impacto que se veía luego en los aprendizajes. Y bueno, en ese sentido me parece que, bueno, todas las provincias, si bien, digamos, la pandemia no afectó a todas las provincias por igual, esta medida de interrupción del ciclo escolar se aplicó en todos lados por igual. Y eso me parece que se va a ver claramente. Van a salir millones de papers, me imagino, de efectos de diferencias en diferencias, ¿no? Econométricos sobre este shock, pero digo, si bien hubo provincias que quizás tenían la ventaja de que la circulación del virus no era tan grande en un primer momento y podrían en parte haber escapado en un principio a esta medida de política, al haberse aplicado así de manera masiva, donde la condición y la capacidad de acompañamiento de los hogares también es muy diferente, muy dispar entre provincias, y bueno, creo que sí, que va a terminar afectando más a las provincias que ya venían corriendo con desventaja. Sí, yo por ahí me gustaría hacer un comentario y darle el cierre formal al seminario, pero seguimos conversando. En algunas provincias las clases se continuaron, o sea, no se cortaron en todas las provincias, de hecho hubo localidades donde hubo muy poco, pero algo de clases presenciales hubo. El tema es que se cortó rápidamente, o sea, no tuvo continuidad. Hubo un poco de clases y rápidamente se tuvo que cortar porque cuando empezó realmente el brote de contagios grande en todo el país, ¿no? De hecho, en el norte, en Jujuy, que no tenían contagios y a partir de la fiesta de la Pachamama y un montón de costumbres sociales que llevaron a que se reunieran, que hicieran estas fiestas y demás, se propagó terriblemente el virus de una forma, impensada,
2 semanas, 3 semanas atrás, y esto provocó también que volvieran todo para atrás, los intentos en particular de tener clases presenciales. La verdad que les súper agradezco la presentación, muy interesante. Como dice Natalia, seguramente vamos a tener un aluvión de papers analizando los efectos de lo que pasó en educación en el futuro, de lo que pasó en salud en el futuro, de lo que pasó con la pobreza en el futuro de esto que estamos viviendo. Pero creo que es un muy buen punto de partida arrancar pensando en la segmentación y en la desigualdad educativa, que son fenómenos que nos atraviesan, tanto entre provincias, como mencionó Fernando, como también en una misma ciudad uno encuentra estos fenómenos de una forma casi brutal en los datos. Así que bueno, muchas gracias y seguimos charlando.